¿Qué llevó a un monje, alguien dedicado a la obediencia y a la fe, a desafiar el poder absoluto de la Iglesia? Esta es la historia de Martín Lutero, un hombre cuya búsqueda de la verdad y de la justicia lo llevó a enfrentarse a una de las instituciones más poderosas de su tiempo. En el siglo XVI, la Iglesia dominaba no solo el aspecto espiritual, sino también el político y económico, acumulando riquezas y poder, mientras muchos se preguntaban si sus prácticas realmente reflejaban los valores de Cristo. En medio de esta inquietud surge la figura de Lutero, quien, movido por un hambre genuina de justicia, no pudo callar ante la corrupción y las prácticas abusivas. Como dice Mateo 5:6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Inspirado por este llamado, Lutero inició un camino que cambiaría para siempre la historia de la fe y la Iglesia. La historia de Martín Lutero comienza en un pequeño pueblo de Alemania, donde nació en 1483 en el seno de una familia trabajadora. Desde joven, Martín demostró una gran inteligencia y dedicación a sus estudios, lo que llevó a su padre a depositar en él grandes esperanzas. La expectativa de su padre era que Lutero se convirtiera en abogado, asegurando el bienestar de la familia y elevando su posición social. Sin embargo, a pesar de los logros académicos que alcanzaba, Lutero sintió un vacío profundo en su vida, una inquietud que no podía explicar, pero que lo llevaba a cuestionarse sobre el sentido de su existencia y la relación entre el ser humano y Dios. En sus 22 años, Lutero experimentó un evento que cambiaría el curso de su vida para siempre. Durante una fuerte tormenta, un rayo cayó cerca de él, haciendo temer por su vida. En ese momento de terror, Lutero clamó a Santa Ana, prometiendo que, si sobrevivía, dedicaría su vida a Dios. Contra la voluntad de su padre, decidió cumplir su promesa e ingresó en un monasterio agustino. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno que lo apartaría del mundo de las leyes humanas y lo sumergiría en la búsqueda de la verdad espiritual y de la justicia divina. Dentro del monasterio, Lutero se entregó con fervor a la vida religiosa, buscando respuestas en la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. Sin embargo, a medida que profundizaba en su fe, surgían en él preguntas y preocupaciones cada vez más intensas. Una de ellas era la naturaleza de la justicia de Dios y la relación de ésta con la salvación. Lutero estaba profundamente inquieto con la idea de que los seres humanos, limitados y pecadores, podrían nunca llegar a estar en paz con un Dios justo. Su mente estaba atormentada por la noción de que, a pesar de todos sus esfuerzos, sus pecados lo condenarían inevitablemente. Es aquí donde emerge un concepto clave en la vida de Lutero, el término hebreo tzedaká, que significa justicia y rectitud. Para Lutero, la justicia no era solo una norma externa, era una virtud que debía ser vivida y que se relacionaba íntimamente con el carácter de Dios. Pero, ¿cómo podía alguien tan imperfecto como él alcanzaría esta justicia? ¿Era la justicia de Dios una condena o una fuente de esperanza? Estas preguntas atormentaban a Lutero, llevándolo a una lucha espiritual que marcaría el resto de su vida. A través de este proceso, Lutero desarrolló una relación tensa y en ocasiones angustiante con Dios. Se sometía a rigurosas disciplinas y penitencias, buscando desesperadamente sentir que había alcanzado algún nivel de rectitud que lo acercara a Dios. Pero mientras más lo intentaba, más evidente se volvió para él que bajo sus propias fuerzas nunca lograría alcanzar la justicia que anhelaba. Este primer conflicto interno fue crucial en su desarrollo personal y espiritual, pues le permitió comprender que, en su búsqueda de tzedaká, la justicia y la misericordia no podían separarse. Esta lucha por entender la naturaleza de la justicia divina y la salvación fue lo que en él ascendió en él la chispa que años después lo llevaría a desafiar las prácticas de la Iglesia.
En ese momento, Lutero no podía prever el impacto que tendría en la historia, pero su búsqueda de justicia y rectitud comenzó aquí, en las silenciosas celdas del monasterio, donde su corazón clamaba a Dios por respuestas que solo el tiempo y su determinación implacable le revelarían. El descubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe fue, sin duda, el momento crucial en la vida de Martín Lutero. Después de años de profunda angustia espiritual, de cuestionamientos y de una intensa lucha por entender la justicia de Dios, Lutero finalmente encontró una respuesta que no solo transformaría su vida, sino también la fe cristiana. Este momento de revelación surgió cuando meditaba en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Al leer el versículo 1:17, encontró una declaración que cambiaría para siempre su perspectiva. El justo por la fe vivirá. En ese instante, Lutero se detuvo. Era como si aquellas palabras hubieran encendido una luz en su alma, disipando las sombras de duda y miedo que lo habían atormentado por tanto tiempo. Hasta ese momento, Lutero había visto la justicia de Dios como una carga, un estándar imposible que debía cumplir a través de obras, penitencias y esfuerzos humanos. Creía que solo mediante la obediencia a la ley y los sacrificios personales podía acercarse a Dios. Sin embargo, Romanos 1:17 le reveló algo radicalmente distinto. La justicia no era algo que él pudiera alcanzar por sus propios méritos, sino un regalo que se recibirá mediante la fe. Este descubrimiento cobró aún más profundidad cuando Lutero estudió el significado de la palabra griega dikaios, que se traduce como justo o recto. Este término implica una rectitud que no proviene de los esfuerzos humanos, sino de una posición otorgada por Dios. Lutero comprendió que la justicia de Dios no era una sentencia condenatoria, sino una declaración de reconciliación y gracia. Dios declaró justo a aquel que ponía su fe en él, no por las obras que pudiera realizar, sino por la confianza en su bondad y misericordia. Esto significaba que, al creer en Cristo, el pecador era considerado justo ante Dios, sin importar sus debilidades o fallos. Para Lutero, esta fue una profunda liberación. Sintió una paz que jamás había experimentado. Comprendió que la salvación no dependía de sus logros, ni de su habilidad para cumplir leyes, sino de su fe en Cristo. Esto le dio una libertad que lo llenó de gozo y alivio. Las penitencias y sacrificios que había practicado durante años parecían ahora innecesarios, pues entendió que nada de eso podía cambiar su posición ante Dios. Lutero encontró en la justificación por la fe una puerta abierta a una relación directa y auténtica con Dios, sin la necesidad de intermediarios ni de cumplir con cargas imposibles. Esta revelación transformó a Lutero. Le dio una voz nueva, una pasión renovada y sobre todo una certeza inquebrantable en el amor de Dios. Ya no veía a Dios como un juez implacable, sino como un Padre amoroso que deseaba salvar y justificar a aquellos que creyeran en Él. Lutero había encontrado en las palabras de Pablo la respuesta a su búsqueda de dikaios, una justicia otorgada por gracia. Este descubrimiento no solo le trajo paz, sino que también lo impulsó a compartir esta verdad con otros, desafiando las enseñanzas de la Iglesia de su tiempo y dando inicio a lo que se convertiría en su famosa Reforma. A comienzos del siglo XVI, la Iglesia Católica atravesaba uno de los momentos más críticos de su historia. La venta de indulgencias, una práctica promovida para recaudar fondos y financiar proyectos como la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, se había convertido en una fuente de ingresos inmensa para la Iglesia. Estas indulgencias, ofrecidas como una forma de reducir el tiempo en el purgatorio, eran vendidas al pueblo como una especie de salvación comprada. Una transacción en la que el perdón parecía estar al alcance de aquellos que podían pagar. Los fieles, movidos por el temor a las penas eternas, se endeudaban o sacrificaban sus escasos recursos para comprar la gracia prometida por la Iglesia.
Sin embargo, en el fondo, esta práctica era una evidente muestra de corrupción y abuso, una distorsión de los principios espirituales que la Iglesia debía representar. En este contexto de desesperanza y abuso, Martín Lutero no pudo permanecer en silencio. Su estudio de las Escrituras y su profunda convicción en la justicia de Dios le impidieron aceptar que el perdón pudiera comprarse con dinero. Lutero sintió que esta práctica iba en contra de la esencia misma del Evangelio y de la verdad de Dios. Entonces, movido por su fe y su inquebrantable sentido de justicia, decidió actuar. Así, redactó un documento conocido como las 95 Tesis, en el cual denunciaba no solo la venta de indulgencias, sino también los abusos y la corrupción que se habían infiltrado en la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, en una escena cargada de simbolismo y valentía, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto, aunque en apariencia simple, era una declaración directa de oposición a las autoridades eclesiásticas. La puerta de la iglesia se convirtió en el lienzo donde Lutero plasmó su inconformidad y su deseo de reformar una institución que había perdido el rumbo. Su gesto era un llamado a volver a la esencia del cristianismo, a la verdad y a la integridad. Para Lutero, el concepto de verdad era fundamental. En sus estudios había encontrado el término hebreo emet, que significa verdad, y que abarca mucho más que una simple declaración de hechos. En la tradición hebrea, emet implica autenticidad, integridad y fidelidad a Dios. Lutero entendía que para ser verdaderamente libre debía vivir de acuerdo con este emet, una verdad que no se dobla ante los intereses económicos o los poderes terrenales. Inspirado por las palabras de Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Lutero buscaba una iglesia en la que la fe y la verdad eran el centro de todo. Este acto de clavar las tesis fue el inicio de la Reforma protestante. Lutero sabía que estaba arriesgando su vida y su posición, pero estaba convencido de que el pueblo merecía conocer la verdad, una verdad que no podía ser comprada ni vendida. Las 95 tesis no solo fueron un acto de protesta, sino una invitación a cada creyente a buscar una relación auténtica con Dios, libre de manipulaciones y transacciones. La emet que Lutero defendía no era una verdad superficial, sino una que transformaba vidas, liberando a las personas de la opresión espiritual y acercándolas al verdadero mensaje del Evangelio. En 1521, Martín Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, una asamblea convocada por el emperador Carlos V y los líderes eclesiásticos. Este juicio representaba el clímax de la creciente tensión entre Lutero y la Iglesia Católica. Después de que sus enseñanzas comenzaran a difundirse rápidamente, cuestionando prácticas y dogmas de la Iglesia, Lutero fue considerado una amenaza para la estabilidad religiosa y política de Europa. La Iglesia buscaba su retractación y el emperador esperaba resolver el conflicto que dividía al imperio. Sin embargo, para Lutero, este juicio no solo era una oportunidad de defender su fe, sino un momento crucial para reafirmar su compromiso con la verdad. Al presentarse ante el tribunal, rodeado de figuras poderosas que deseaban silenciarlo, Lutero se enfrentó a una enorme presión para renunciar a sus ideas y retractarse. Frente a él estaba la opción de someterse y salvar su vida o mantenerse firme en sus convicciones, aun cuando eso significara ser excomulgado y posiblemente ejecutado. Lutero, en lugar de doblegarse, optó por defender su fe con una valentía que pocos habrían demostrado en su situación. En este momento crucial, pronunció una declaración que pasaría a la historia. «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Estas palabras, llenas de determinación y coraje, resumían su completa entrega a Dios y su compromiso con la verdad que él encontraba en las Escrituras.
En el fondo de su postura, Lutero encarnaba el espíritu de parresía, una palabra griega que significa valentía o franqueza. En el contexto bíblico y griego, la parresía representa la libertad de expresión y la audacia de hablar la verdad, sin importar las consecuencias. Lutero había vivido esta virtud en su propia carne, arriesgándolo todo por defensor la convicción de que la salvación no podía ser comprada ni manipulada y que el camino hacia Dios debía ser accesible para todos, sin intermediarios ni indulgencias. Su parresía no era simplemente un acto de rebeldía, sino una manifestación de su profunda fe y de su compromiso con lo que él consideraba la auténtica enseñanza. La postura de Lutero frente al tribunal fue un desafío directo a la autoridad de la Iglesia, pero también una declaración de libertad espiritual. Lutero creía firmemente que su responsabilidad primera era ante Dios y no ante los hombres, una creencia que lo llenó de la valentía necesaria para enfrentar a sus acusadores. Para él, este juicio era una prueba de fe. En su mente, someterse a la autoridad eclesiástica significaba traicionar su relación con Dios y la verdad revelada en las Escrituras. La parresía de Lutero inspiró a muchos otros a cuestionar las prácticas de la Iglesia y a buscar una fe más personal y menos institucionalizada. Finalmente, Lutero fue declarado hereje y excomulgado. Aunque esta sentencia significaba su exclusión formal de la Iglesia y lo convertía en un fugitivo, Lutero no flaqueó. Su excomunión no hizo más que consolidar su papel como líder de un movimiento que ya no tenía vuelta atrás. La valentía que mostró en Worms, guiada por su fe y su compromiso con la verdad, no solo cambió su vida, sino que fue el catalizador de un cambio profundo en la historia del cristianismo. Su parresía se convirtió en un símbolo de resistencia y de fidelidad a la verdad, dejando una huella imborrable en la fe cristiana y en la conciencia religiosa de generaciones futuras. El legado de la Reforma tuvo un impacto que transformó no solo el cristianismo, sino también la estructura social, política y cultural de Europa y eventualmente del mundo. Uno de los logros más significativos de la Reforma fue la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Antes de esto, las Escrituras estaban escritas y accesibles principalmente en latín, un idioma que solo los estudiosos y clérigos entendían. Lutero, convencido de que cada creyente debía poder leer y comprender la palabra de Dios, tradujo la Biblia al alemán, dando al pueblo el acceso directo a las Escrituras por primera vez. Esta acción fue revolucionaria y desató una ola de traducciones a otros idiomas, lo que permitió que las personas tuvieran una relación personal con las enseñanzas bíblicas y comprendieran su fe sin la intermediación obligatoria de la Iglesia. La traducción de la Biblia al alemán también abrió las puertas para que emergieran nuevas interpretaciones y movimientos religiosos. Inspirados por la enseñanza de la salvación por fe y la libertad de conciencia, surgieron nuevas denominaciones que buscaban reflejar diferentes aspectos del cristianismo en su forma de adoración y doctrina. Denominaciones como los luteranos, calvinistas, anabaptistas y más tarde los metodistas y bautistas fueron algunas de las comunidades que encontraron en la Reforma una vía para expresarse y practicar su fe de manera independiente de la Iglesia Católica. Este pluralismo religioso cambió para siempre el panorama espiritual de Europa y con el tiempo el de otras partes del mundo. Un concepto esencial que surgió de la Reforma fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Antes de la Reforma, la Iglesia era la única institución a través de la cual los fieles podían acercarse a Dios, con los sacerdotes como intermediarios necesarios. Sin embargo, la Reforma proclamó que cada creyente tenía acceso directo a Dios a través de Cristo, sin la necesidad de mediación. Este principio fue inspirado en parte por el versículo de 1 Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas palabras, que antes parecían reservadas para los líderes religiosos, ahora se aplicaban a cada cristiano, dándoles una dignidad y responsabilidad espiritual personal. Lutero y otros reformadores predicaron que cada creyente podía y debía leer la Biblia, orar y relacionarse con Dios directamente, asumiendo un rol activo en su vida espiritual. Este énfasis en la relación personal con Dios no solo transformó la experiencia religiosa, sino también la estructura de la sociedad. La Reforma Protestante inspiró un sentido de libertad individual y responsabilidad, promoviendo valores de autodisciplina, ética de trabajo y educación, ya que los creyentes buscaban entender las Escrituras y ser miembros activos en sus comunidades de fe. Estas ideas contribuyeron a la expansión de la educación y al desarrollo de las sociedades occidentales, fomentando ideales de democracia y derechos individuales. El legado de la Reforma es, en esencia, una afirmación del valor de la verdad, de la libertad espiritual y del compromiso personal con la fe. Lutero y los reformadores posteriores abrieron un camino para que millones pudieran vivir su fe de manera consciente y activa, dejando una herencia que, siglos después, sigue resonando en la vida de los creyentes de todo el mundo. Al finalizar esta historia, es imposible no reflexionar sobre la valentía que Martín Lutero demostró al desafiar al poder más grande de su tiempo por la causa de la verdad. Su vida nos recuerda que, aunque buscar la justicia y la verdad puede llevarnos a caminos difíciles, ya enfrentar resistencia. Es en esa búsqueda donde encontramos el propósito y la libertad. Lutero arriesgó su vida, su posición y su reputación, no por una ambición personal, sino porque creía que la verdad debía prevalecer. Esa misma valentía y convicción nos llaman hoy a vivir una vida en la que la justicia y la verdad sean los fundamentos de nuestras acciones. En un mundo que a menudo promueve lo fácil sobre lo correcto y que valora más las apariencias que la autenticidad, el ejemplo de Lutero nos inspira a ser fieles a nuestras creencias y a no temer las consecuencias de vivir conforme a la verdad. Su lucha nos recuerda que, al final, la verdad nos hace libres, como dijo Jesús en Juan 8:32. Lutero entendió que su responsabilidad era ante Dios y no ante los hombres, y su vida nos desafía a vivir con esa misma libertad, sin temor a las adversidades. Oremos juntos, pidiendo la misma fortaleza que tuvo Lutero para seguir nuestras convicciones. Señor, te pedimos que nos dé el valor para vivir en verdad y justicia. Danos la sabiduría para discernir lo correcto y el coraje para actuar en consecuencia, incluso cuando enfrentemos oposición. Ayúdanos a ser instrumentos de paz y justicia en este mundo, a defender la verdad sin importar las circunstancias, y a recordar siempre que nuestra fidelidad es hacia ti. Que podemos reflejar tu amor y tu verdad en todo lo que hacemos, siendo ejemplo para los demás y luz en medio de las sombras. Amén. En este camino de fe, recordemos siempre las palabras de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Estas palabras son el recordatorio de que no estamos solos en nuestra búsqueda. Cristo mismo es la verdad que buscamos, el camino que seguimos y la vida que recibimos. Cuando vivimos en Él, nuestra vida cobra un propósito más profundo y encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío, porque sabemos que estamos anclados en la roca firme de su verdad. Cada creyente, independientemente de su posición o circunstancias, está llamado a vivir en fe y en verdad, sabiendo que esa vida es un reflejo de la presencia de Dios en el mundo. Así como Lutero, somos llamados a marcar una diferencia, a ser voces de justicia, a cuestionar lo que está mal y a defensor lo que es recto. Y aunque esto pueda llevarnos a enfrentar pruebas, podemos tener la certeza de que, al seguir el camino de Cristo, estamos en la senda de la verdadera libertad.
Lutero nos enseñó que la fe en la verdad no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea. Sigamos entonces ese camino con valentía y esperanza. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio, el misterio de los gigantes en la Biblia. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.